Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Jaí 104.3 FM en su estación, en su programa Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias por sintonizarse, por acompañarnos un, un miércoles más a Discipulado de Niños. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por sintonizarse, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y damos gracias a Dios por darnos, ¿verdad?, la oportunidad de estar una vez más conectados para poderles hablar de la bendita palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar nuestro programa del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones recibidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad, mi Dios, que me das, Padre, de servirte, Padre, de hablar a otros de ti, Padre. Gracias, Padre. Señor, te pido por cada niño, Señor, por cada niña, Señor, que se conecte, Padre, y que escuche, Señor, su discipulado, Padre, que tú sigas trabajando, Señor, en su corta vida, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, esté siendo, Señor, plantada, Señor, en su corazoncito, Señor, y que a su tiempo, Señor, sabemos, mi Dios, que se dará el crecimiento, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Sabemos que este tiempo, Padre, no es en vano. Tú darás, Señor, el crecimiento, los frutos, Padre Santo, a su tiempo, Padre mío. Como dice tu palabra, Padre Santo, unos sembramos, otros regamos, Padre. Pero tú solamente, Señor, eres el que das el crecimiento, Señor, de la palabra de Dios en nuestras vidas, Padre. También te pido, mi Dios, por cada una de las personas que se conecten, Padre, que también, mi Dios Todopoderoso, tú puedas tocar sus vidas, Señor, por medio, Señor, de estas palabras, Señor, de tu palabra, Padre. Señor, bendícelos, Padre, bendice estos medios, mi Dios, bendice, Señor, a todas las personas que están detrás de todo esto, Señor, de estos medios, Padre, que hacen posible, Padre mío, estos programas, Padre Santo. Bendícelos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano. Sé tú, Señor, supliendo, Señor, toda necesidad, Señor, en su casa, Señor, en la radio, Padre Santo. Sé tú, Señor, Dios Todopoderoso, bendiciéndolos en todo momento, Padre. Señor, te pido, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, presente en este instante, Padre, en esta transmisión, Padre mío, que seas tú, Señor, usándonos en gran manera, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra, Señor, para levantar tu nombre en alto, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Nosotros solamente somos el instrumento por el cual, Padre Santo, tu palabra, Señor, es llevada, Señor, a diferentes lugares, Padre. Gracias, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que bendigas el tema del día de hoy, Padre. Que tú, Señor Dios Todopoderoso, seas tocando las vidas, Padre. Bendice mi vida, Padre. Limpia mi boca, Padre. Dame sabiduría y la gracia para poder, Señor, dar tu palabra, Padre Santo. Bendice, Señor, este lugar, Padre mío, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Agradecemos tu amor, Señor, tu compañía, tu presencia, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de las mentiras. Vamos a hablar sobre este tema, sobre las mentiras. Vamos a ver qué podemos aprender en este tema maravilloso de esta tarde. Vamos a aprender y sobre todo ponerlo por obra, trabajarlo en nuestra vida, porque eso es lo importante de estos discipulados, aprender y ponerlo por obra, pedirle a Dios que nos ayude a cumplir su palabra, a ponerla por obra para que podamos crecer espiritualmente, porque no tiene caso que estemos escuchando, estudiando, leyendo, si todo lo que aprendemos, si todo lo que leemos no lo ponemos en práctica, de nada va a valer.
Recuerden que a Dios lo que le agrada más que cualquier otra cosa es la obediencia. Y todo lo que dice su palabra tenemos que cumplirla, porque son mandatos del Señor. Y recuerden que cuando cumplimos la palabra de Dios, nos trae bendiciones a nuestra vida. Por eso es muy importante no solamente ser oidores, sino hacedores de la preciosa palabra de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude el día a día a poder caminar rectamente en su presencia, el poder trabajar diariamente en nuestra vida espiritual, el ir dejando cosas que ya no nos sirven en nuestro diario caminar en Cristo. Eso es lo importante de estos estudios, de los discipulados, de la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos es necesario ponerlo por obra, queridos niños, queridos Radio Escucha. Pues vamos a dar inicio y bueno, pues decimos que vamos a hablar sobre mentiras. ¿Qué son mentiras? No decir falsos testimonios, no engañar a las personas, no calumniar, que nuestros labios solamente hablen la verdad, porque nosotros somos hijos de Jesús, de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y Él es la verdad. A Él no le gustan las mentiras. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, es importante comportarnos como nuestro Padre Celestial, ¿vale? Y bueno, pues nuestra lección precisamente se llama así, cuidado con la mentira. Nuestra referencia bíblica del día de hoy, para esta semana, estudiar, tarea, está en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19 y Salmos 15, 2 al 3. Y nuestro texto para memorizar en esta semana, queridos niños, queridos Radio Escucha, es este, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Pues esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños, nuestro texto de memorizar y nuestra lectura bíblica para leer en la semana, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y bueno, el objetivo de nuestra lección del día de hoy es aprender, queridos niños, escucha, es aprender que no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas piadosas, no hay mentiritas pequeñas, no hay mentiritas grandes. No, queridos niños, porque ante los ojos de Dios la mentira y es pecado. ¿Cuántos no han dicho, ay, es una mentirita blanca, no pasa nada? Ay, es una mentirita piadosa. Lo estoy haciendo porque es piadosa, es para que no pase nada, es para ayudar a esta persona. Ay, fue una mentirita blanca, no, a nadie le hace daño. Una mentirita pequeñita, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios no hay mentira blanca, no hay mentira piadosa, no hay mentira pequeña, no hay mentira grande. Ante los ojos, la mentira es mentira y es pecado, queridos niños. Así que cualquier mentira, sea como sea, es pecado ante la presencia de Dios. Y la mentira no cabe, ¿verdad? En el cielo. Además, a Dios no le agrada. Dice en nuestro texto del día de hoy que Dios no soporta a los mentirosos. Así que no importa si es una mentira pequeñita la que dijiste, o es mentira blanca, como muchos dicen, ¿verdad? O mentiras piadosas, no. Dios odia cualquier mentira. Así que tengan cuidado con la mentira, tengamos cuidado con las mentiras, ¿vale? Porque la mentira es mala ante los ojos de Dios. Dice que Él no soporta a los mentirosos. Pero ¿qué pasa? Ama a la gente que es sincera, que habla la verdad, que aunque no importa, ¿verdad? Lo que vaya a suceder,
si vamos a recibir un castigo o si vamos a recibir una tundita por ahí porque te portaste mal o porque hiciste algo, no importa, ¿verdad? El castigo, pero es importante decir la verdad, queridos niños, ¿vale? Es muy importante, porque recuerden que a los mentirosos no los soporta Dios. Y no importa, porque recuerden que cualquier decisión, y así como la mentira, cualquier mentira, tiene sus consecuencias. ¿Vale? Si vamos a decir una mentira, vamos a saber que vamos a tener consecuencias, ya sean graves o ya sea algún castigo, pero debemos de tener mucho cuidado. Los hijos de Dios debemos de guardar nuestra boquita ante las mentiras, porque a Dios no le agradan y no soporta a los mentirosos. Él los mira de lejos. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con nuestra boquita de decir mentiras. No importa cuál sea la mentira es mentira ante Dios y es pecado, queridos niños. ¿Vale? Y bueno, hoy quiero compartirles este tema que es bastante importante y que debemos tomar muy en cuenta, ¿vale? Para nuestro diario vivir, para nuestro diario comportarnos, en donde sea, en la escuela, en nuestro vecindario, por donde vivimos, ¿vale? Es muy importante este tema, queridos niños. Y vamos a meditar ahora sobre la mentira. Y miren, queridos niños, queridos radioescuchas, ustedes deben de saber que cuando ustedes mienten, entristecen mucho a Dios. Cuando nosotros decimos mentiras, entristecemos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando hablamos mentiras, sea la mentira que sea, cualquier mentira, estamos entristeciendo a Dios. Porque si nosotros somos sus hijos, Él se entristece con nuestro Padre Celestial. Así como cuando con tus papitos, cuando haces o dices alguna mentira y ellos se dan cuenta de que estás mintiendo, tus padres se entristecen y y pierdes la confianza que ellos te tenían. ¿Vale? Por eso es muy importante cuidarnos con la mentira, porque entristecemos a Dios, a nuestros padres y sobre todo a todas aquellas personas que nos conocen y que confían en nosotros y que lo único que quieren es nuestro bien para nuestra vida. Sobre todo nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra, no mentirás, ¿verdad? No debemos de decir mentiras. No debemos de mentirnos unos a otros. ¿Vale? Debemos siempre decir la verdad. No importa si nos van a castigar, porque si nos van a castigar lo merecemos por haber dicho mentiras, ¿eh? Y si dicen una mentira, ¿verdad? Necesitan pedir perdón a las personas que se las habrán dicho. ¿Vale? A lo mejor le dijiste es una mentira, ¿verdad? Y después sientes el remordimiento y dices, no debí de hacerlo. Pues acércate a tus papitos, acércate a la persona que le habrás dicho esta mentira y dile, ¿sabes qué? No es cierto, la verdad sí lo hice. La verdad sí dije eso. Perdóname, no vuelvo a hacerlo. Y pedirle sobre todo perdón a Dios, porque nosotros no debemos de decir mentiras, ¿vale? Y bueno, hay veces que, por ejemplo, mentimos cuando estamos en las escuelas. Hay veces que dicen unos niños, ay, me siento mal, tengo mucha calentura, mamá, y mamá nos toca y dice, no, estás bien, ya párate para ir a la escuela. No, de verdad que me siento mal. Y ya que mamá no los deja ir a la escuela, entonces ya empiezan a tener una vida normal. En su casita empiezan a jugar, a saltar, a estar haciendo enojar a papá y a mamá, a desobedecer, y se les fue de volada la enfermedad. Eso es mentir, ¿vale? Y también si hacen algo como romper algo en casa, un jarrón, un plato, también hay que decir la verdad. Yo lo hice, mamá, ¿verdad? Rompí un jarrón
y pedir perdón a mamá o a papá, ¿ok? Ahora, ¿cuántos de nosotros, queridos niños, queridos radioescuchas, cuántos de nosotros hemos escuchado decir o hemos dicho, no digas mentiras porque te crecerá la nariz como la de Pinocho, ¿verdad? Muchos conocemos bien la historia de este personaje. Yo sé que muchos niños la conocen y hasta muchos adultos la conocemos, ¿verdad? Y a veces muchos niños lo creen y no quieren que su nariz crezca y prometen que no volverán a hacerlo, que no volverán a decir mentiras. Pero ¿sabes, querido niño? Pinocho fue y sigue siendo ese personaje que para muchos representa a quienes mienten frecuentemente. Siempre que cuando una persona dice mentiras, siempre a veces decimos o dicen, ¿verdad? Ay, te va a crecer es Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso. O cuando ya conocen a una persona, ah, ese es el Pinocho, porque es un mentiroso, ¿verdad? Y siempre este personaje, ¿verdad? Lo usan para decirle a una persona que frecuentemente dice mentiras, ¿verdad? Porque según esta historia de este muñeco de madera, cada vez que decía algo que no era cierto, ¿qué pasaba? Su nariz comenzaba a crecer y a crecer. Y mientras más mentiras decía, ¿qué pasaba? Más y más le crecía la nariz, ¿verdad? Pero sabes, queridos niños, ¿sabes? Esto de este cuento, ¿verdad? Es solamente una caricatura. Pero debemos recordar que esto solamente es una caricatura. Esto no es verdad. Es solamente una caricatura para divertir a los niños. ¿Ah? Pero es solo una caricatura, porque en la vida real no sucede realmente esto. Cuando dices una mentira, no te crece la nariz, ¿verdad? Entonces solamente es una caricatura. ¿Eh? Pero nos da a entender esta caricatura que no debemos tampoco decir mentiras, porque si recuerdan qué pasaba cuando decía mentiras, ¿verdad? Hasta le creció una cola de burro, ¿verdad? Por haber tomado cerveza, ¿verdad? Y esa caricatura lo que nos enseña es que no debemos decir mentiras a nuestros padres. No debemos de meternos en lugares donde no debe de hacer porque nos metemos en problemas. Pinocho se metió en muchos problemas. Primero dijo una mentira y luego dijo otra mentira para tapar otra y luego otra y se hace una cadena de mentiras, queridos niños, ¿vale? Y ya sabemos la historia de este personaje, de este muñeco de madera. Y lo único que nos deja es que debemos aprender de Pinocho, ¿verdad? Que no debemos decir mentiras porque nos metemos en muchos problemas y después se nos hace muy difícil salir de ellas. Debemos de tener mucho cuidado, pero sobre todo tener en mente que esto solamente es una caricatura porque en la vida real no sucede así. Recordemos que una vez más, ¿verdad? En aquel huerto del Edén, recordemos aquella historia del huerto del Edén de Adán y Eva, que cuando Dios los creó, queridos niños, Él los creó perfectos, los creó sin pecado, podían tener una relación perfecta y directa con su Creador. ¿Recuerdan esta historia? Yo sé que muchos la recuerdan porque hemos hablado de ella en otras lecciones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que hemos hablado que Dios creó al hombre y a la mujer, eran perfectos, no había pecado en ellos, vivían en armonía con Dios, podían hablar con Dios directamente. Dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con el hombre. Dios les enseñaba, así como todo padre le enseñaba cosas a sus hijos. Y Dios asimismo le enseñaba cosas a Adán y a Eva. Les enseñaba lo que tenían que hacer. Les daba sus órdenes ahí dentro del Edén. Ellos también tenían unas responsabilidades. Tenían que cuidar el huerto del Edén. Y eso era lo que hacía esta pareja. Sin embargo, ¿qué fue lo que causó que esta pareja saliera de la presencia de Dios y rompieran su comunión directa con Dios? ¿Recuerdan? Pues déjame decirte que fue por causa de una mentira.
precisamente fue causa de una mentira de que el hombre tuviese que salir de ese lugar maravilloso que Dios había creado para ellos, para que Dios viviera eternamente, ¿verdad? Con ellos, Adán y Eva. Ellos vivieron para vivir ahí en ese paraíso eternamente con Dios y estar disfrutando de la hermosa presencia de su Creador. Dios les había creado ese hermoso jardín, pero precisamente la salida de esta pareja de ese hermoso lugar y sobre todo de la presencia de su Creador fue por causa de una mentira. Y ellos cometieron ese pecado. Recuerden que la mentira es pecado, queridos niños. Y todos sabemos quién fue el culpable de esto, ¿verdad? Todos sabemos quién fue el culpable de esta mentira. Pues fue Satanás, queridos niños. Y este Satanás es considerado como el padre de la mentira. Y fue él quien engañó con mucha astucia a Eva. Y desde entonces, queridos niños, queridos Radio Escucha, las consecuencias de esta mentira han sido tremendas. Porque no solo afectó, ¿verdad?, a Adán y a Eva, sino a toda la raza humana hasta el día de hoy, queridos niños. El pecado nos afecta a todos, a todos. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores delante de Dios. Hasta que tú hagas una decisión, ¿verdad? De abrir tu corazón a Jesús, porque hay remedio para eso. Adán y Eva desobedecieron a su Creador. Ya no podían estar en ese huerto maravilloso, porque en ellos ya había mentira, ya había pecado, y no puede haber nada delante de Dios sucio, porque recuerden que Dios es santo, Él es puro, y no podía haber algo sucio delante de su presencia. Y fueron echados, pero Dios dio una solución a ese pecado, para que el hombre volviera a tener comunión con su Creador. Y por supuesto que el hombre puede dejar esa vida de pecado, porque hay una solución para ello. El aceptar el sacrificio de Jesús en nuestra vida, y Dios limpiará nuestra vida de pecado y volverá a hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva persona delante de Él, porque su sangre tiene poder para limpiarnos, porque esa fue la solución de ese pecado de Adán y Eva. Y todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, viene Dios y quita el pecado que hay en nosotros, y dice la palabra de Dios que lo arroja hasta lo más profundo de la mar y jamás se acordará de ellos. Y entonces volvemos a estar delante de la presencia de Dios, justificados por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. ¿Vale? Dice la palabra, no hay justo ni uno, solo Jesús. ¿Sale? Entonces es necesario, para que se borre la mancha del pecado en nuestro corazón y dejemos de ser pecadores, la solución está en Jesús. ¿Vale? Y esa mentira fue, ¿verdad?, una mentira con mucha astucia, y fue suficiente, una sola mentira fue suficiente para perder, ¿verdad?, el hombre en el pecado y a toda la humanidad. Una sola mentira fue suficiente para que el hombre se perdiera, para que el hombre rompiera su comunión con Dios.
Por eso hay que tener mucho cuidado, queridos niños, con los pensamientos que a veces el enemigo nos pone con respecto a creer que con una mentirita no le hacemos daño a nadie. Por supuesto que sí. Recuerden entonces siempre que la mentira es mentira. No importa si es una mentira pequeña, que dices tú, ay, no voy a perjudicar a nadie. No, estoy diciendo una mentirita. No fue ahí así grandísima que no le estoy haciendo daño a nadie. No, mentira es mentira. Sea cual sea el tamaño que sea piadosa, es mentira y puede perjudicar gravemente a alguien. Así como lo que sucedió en el huerto del Edén. Una sola mentira hizo que Adán desobedeciera a su creador y saliera de ese jardín maravilloso que Dios había creado para ellos, para vivir ahí eternamente. Pero inmediatamente Dios da la solución para que el hombre volviera a tener comunicación con su creación, con el hombre. Pero solamente, recuerden, por medio de Jesús, porque Él es la solución. Jesús es la solución al pecado. Y mientras nosotros no nos rindamos ante Él y no le abramos el corazón a nuestro Salvador, porque Él es el Salvador, el que vino a rescatarnos de las garras del enemigo, a pagar el precio por el pecado. Dios paga nuestra deuda y entonces podemos estar delante de Dios, porque sabemos que Jesús nos ha limpiado, que Jesús nos ha justificado delante de su Padre. Y cuando su Padre nos ve justificados, ve la sangre de su Hijo en nosotros, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador, le hemos dado acceso a nuestro corazón, le hemos permitido que Él sea que limpie nuestra vida, para que podamos tener una relación directa con nuestro Dios. Él es el puente, Él es el intercesor, Él es nuestro Padre Celestial, ¿vale? Entonces, estamos viendo que es peligroso, aunque sea una mentira pequeña, es peligrosa porque podemos hacer daño a otros. Veamos qué dice la Biblia de que aquellos que dicen muchas mentiras y que no quieren salir de esas mentiras y que dijo una mentira y después tiene que tapar esa mentira con otra y después otra y después y se hace una pelota de mentiras, queridos niños. ¿Sabes cómo dice Dios a estas personas que son? Escucha, en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta, queridos niños, por qué es peligroso enfrascarnos en la mentira? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si nosotros nos hacemos mentirosos, nos estamos haciendo hijos de Satanás, porque él es mentiroso. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Vosotros sois, ¿verdad? Hijos del diablo, porque hacéis lo que él hace. ¿Ah? Porque hacemos los deseos que vuestro Padre queréis hacer. Si nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, del Padre Eterno, del Padre Creador, ¿qué tenemos que hacer? Decir la verdad, porque Dios es verdadero. Y como hijos, como nuestro Padre, y como hijos, debemos también nosotros decir la verdad, igual que nuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta? La mentira tiene un padre y la verdad tiene un padre. ¿Qué padre quieres seguir? ¿Al padre de mentira o al padre de la verdad? Así que
Tengamos mucho cuidado con la mentira, de no ser mentirosos, porque dice la palabra, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de ese padre queréis hacer, porque él es mentiroso, él mintió desde el principio. Y en él dice que no cabe la verdad, porque no hay verdad en él. Él siempre nos dirá mentiras, siempre hablará a nuestro interior, siempre hablará a nuestra mente y nos pondrá pensamientos erróneos en contra de Dios. Dios no existe, eso no es verdad. Esas son mentiras del enemigo. Recuerden que debemos de cuidar nuestra mente. Por eso debemos de llenarla de la palabra de Dios, de estar orando, de estar continuamente en comunión con Dios, porque recuerden que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Ahí vienen los dardos de Satanás, vienen ahí a meterte los pensamientos que no debes de tener como hijos de Dios, porque empiezas a meterte la mentira de decir que Dios no existe, que Dios simplemente fue una persona que estuvo caminando en la tierra, que fue como cualquier humano, que ahí terminó su vida y pum y ya. No, queridos niños. Debemos rechazar cualquier mentira, cualquier pensamiento que no venga de Dios. ¿Vale? Recuerden que todo pensamiento de verdad viene de parte de Dios y todo pensamiento de mentira viene de Satanás, ¿vale? Por eso debemos de cuidar nuestra cabecita. Debemos de llenarla con la palabra de Dios y estar bien abusados qué pensamientos se nos están metiendo en nuestra cabeza. Y si son pensamientos de mentira, desechémonos inmediatamente y pongámoslo en las manos de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a guardar nuestra mente. ¿Y cómo la podemos guardar? Estarla en comunión con Dios, estar orando, estar leyendo su palabra, estar cantando alabanzas para Dios, teniéndola ocupada con cosas de Dios, ¿vale? Recuerden que somos hijos de Dios. Los que hemos aceptado a Jesús, pertenecemos a la familia de Dios. Y como hijos de Dios, en nosotros debe de permanecer la verdad, ¿vale? Porque nuevas criaturas somos en Cristo y como nuevas criaturas en Él, debemos de comportarnos, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que hacíamos antes de conocer a Jesús ya no debe de interesarnos. Debemos dejar esa vida pasada y seguir continuando en nuestra vida nueva, ir aprendiendo lo que debemos aprender para poder caminar correctamente en el camino de Dios, ¿vale? Y bueno, ¿y tú sabes qué es una mentira? ¿Sí sabes lo que es una mentira? Una mentira es mentir y decir cosas contrarios a lo que es la verdad. Cuando mentimos, le hacemos mucho daño a otras personas, pero también nos hacemos nosotros mismos daño. Cuando mentimos, siempre tenemos consecuencias y siempre tendremos consecuencias, queridos niños, querido radio escucha. Entonces, la mentira es contrario a la verdad. Siempre que digas algo que no es verdadero, va a ser mentira, queridos niños. Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y que espera que quien lo escucha lo crea. ¿Verdad? Eso es lo que él quiere decir, mentir, decir una mentira, ¿vale? A veces las personas que dicen mentiras frecuentemente se les llama mentirosos o mentirosas. ¿Y sabes? Hoy en día para muchos la mentira es dicha ya sin pensar, se cauteriza tanto su mente y ya están tan familiarizados con las mentiras que ya decir una mentira ya es muy natural en su vida y es hasta considerada aceptable.
innecesaria. Incluso muchas personas dicen que hay mentiras, como decíamos, mentiras blancas, mentiras pequeñitas, mentiras piadosas, pero sin embargo, nosotros sabemos que esto no es verdad, ¿vale? No es verdad eso que dicen las personas, porque Dios dice que la mentira es mentira y por consiguiente es pecado y tenemos que retirarlo de nuestra vida, ¿vale? Y a veces, muchas veces hacemos de lado la verdad por la mentira. En ocasiones, a veces se hace por cortesía para ser amables. Por ejemplo, si alguien nos pregunta que si nos gusta su vestuario, a veces nos da pena decirle que no le queda bien. ¿Y qué hacemos? Le decimos que se ve bien para que ellos no se sientan mal, aunque verdaderamente se le esté viendo mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué preferimos? Mentir. Que decirle, no, es que verdad, no te queda o no se te ve bien. Mejor, escoge otro modelo. Pero a veces se nos hace más fácil decir, no, sí se te ve bien. O qué tal si me ve este corte de pelo. Y aunque se le vea mal, preferimos mentir. Y eso es mentira, queridos niños. No deja de ser mentira. Aunque tú no quieras lastimar a alguien porque dices, no, ¿cómo le voy a decir que se ve mal? ¿Cómo le voy a decir? Pero es mentira. No deja de ser mentira, ¿vale? Hay veces que también se dice mentiras por temor, para no causarle dolor a alguien. No, pues no le voy a decir, porque si no, le va a dar tristeza o le va a doler, ¿eh? Y a veces cambiamos las versiones de las cosas que pasan porque consideramos que son dolorosas para aquellas personas. Y lo mejor es mentir, ¿verdad? Y volvemos a preferir mentir para que él no se sienta mal, para que no se ponga triste. Y entonces mentimos. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque no le queramos hacer algún daño a una persona, no deja tampoco de ser mentira, ¿vale? O a veces nos dan una orden y no la cumplimos. Y para liberarnos de ser castigados, ¿qué hacemos? Inventamos mentiras. Ay, es que estaba haciendo esto y ya no lo hice, mamá. Pero verdaderamente no estábamos haciendo eso que le estamos diciendo a nuestros padres. Pero a veces nos queremos librar, ¿verdad? De aquel castigo y decimos mentiras. Y también no deja de ser mentira. A veces también por vanidad decimos, por ejemplo, hay quienes mienten respecto a la edad o hacen creer a otros, ¿verdad? Que no son no son mayores o que son menores. Hay veces que hay jóvenes o personas adultas que usan esto para poder entrar, o hay gente menor que dice, ah, yo tengo 18 años, pero verdaderamente no tiene esa edad. Y a veces lo hacen para entrar a algún lugar, ya sea al cine o a algún otro lugar, pero aún así están mintiendo, queridos niños. Eso es mentira, no deja de ser mentira y mentira es pecado. Estamos pecando delante de la presencia de Dios. A veces también mienten para no pagar el pasaje del autobús, ¿verdad? O sencillamente para evitar burlas. A veces por necesidad también se dicen mentiras, pero también no dejan de ser mentiras. Por ejemplo, cuando mamá te da para que vayas y le compres algo en la tienda y al regresar te pide el cambio tu mamá. Dice, a ver, hijo, ¿y el cambio? Porque te quedaba cambio, pero no traes el cambio porque lo tomaste para comprar algo. ¿Y qué haces? Le dices mentiras a mamá diciéndole, ay, es que no me lo dieron, o es que se me perdió. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero todo eso, queridos niños, no deja de ser mentira y pecado ante los ojos de Dios. ¿Eh? Hay que reconocer siempre que abundan las maneras a través de las cuales se puede mentir. Hay de, muchas maneras en las cuales podemos mentir. Y a veces decimos, ay, no le voy a hacer daño a nadie, o no le estoy haciendo a nadie con decir así.
Es una pequeña mentira, no creo que me pase nada o no creo que pase nada, pero sí pasa, queridos niños. Sí pasa. Delante de los ojos de Dios no deja de ser mentiras, ¿vale? O también cuando nosotros decimos ser cristianos, ¿sí qué pasa? Y la realidad es otra, nos comportamos como no debemos de comportarnos y decimos que somos cristianos. Y a veces no se ve la diferencia entre un niño que es cristiano, que ama a Dios, que ha recibido a Jesús en su corazón, con un niño que no conoce a Dios, que no ha recibido a Jesús en su corazón. No se ve la diferencia. Y eso también es engañar a las personas. Si estamos diciendo que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos reflejar lo que verdaderamente somos, porque recuerden que nuestro testimonio debe de reflejar a Jesús en nuestra vida. Y Jesús es la verdad. Y en nuestros labios siempre debe de haber nuestra verdad, ¿verdad? También podemos mentir con una mirada, con un ademán, con un movimiento con nuestra cabeza de un lado a otro. Y esto es igual, como si estuvieras diciéndolo con palabras, ¿vale? ¿Te das cuenta cómo hay muchas maneras de decir mentiras? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir a alguien, tuve que mentir para ayudar a mi amiga o a mi amigo? O tal vez lo has hecho o lo hemos hecho alguna vez nosotros. Pero hoy estamos aprendiendo que hacer esto nos hace también testigo de algo que es falso, aunque no lo hayan pedido con la intención de ayudar a alguien, de hacer según un bien, pero no deja de ser mentiras. Incluso cuando hay un juicio, ¿verdad? Que meten a alguien en la cárcel, ¿verdad? Y están peleando los abogados por la inocencia de esa persona. A veces que la persona tiene que decir, ¿verdad? Dice mentiras para poder salir libre. Y el abogado tiene que aceptar esas mentiras. En vez de decirle, no, es que, pues tienes que afrontar tus decisiones. Pero como le pagan al abogado, el otro sí le está pagando por decir mentiras para salvar a otro para salvar a de la cárcel, está diciendo mentiras. Y dice, no es que lo voy a salvar de la cárcel para que salga, pero está salvándolo con mentiras. Y dice, es que lo estoy ayudando, pero no, ¿verdad? Está ganando un juicio con mentiras. Y ante la presencia de Dios es abominable, porque a Él no le agradan las mentiras. ¿Eh? Aunque nos digan, ay, no seas mano, échame la mano, tú di que esto, para que no me regañen, o para que no me expulsen de la escuela, o para que no me regañe la maestra, o cualquier cosa, ayúdame. Y a veces, pues como niños aceptan, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues es que le ayudé a mi amiguito. Y a veces te involucran, porque cuando la mentira es mentira y ante los ojos de Dios dice que todo sale a la luz. Cualquier mentira saldrá a la luz. Y si esa mentira que tú avalaste con tu amigo, de repente se destapa, pues te va a perjudicar también a ti por haber sido cómplice de tu amigo. Por eso es muy importante tener mucho cuidado de decir mentiras y de avalar una mentira de otra persona. Decir, no, es que él no lo hizo, sabiendo que sí lo hizo. Pero como es tu amigo, lo quieres salvar del regaño o del castigo o de la expulsión de la escuela. Pero te estás haciendo un testigo falso. Y ante los ojos de Dios, eso es malo. Veamos qué dice Proverbios 19:5. Escucha, dice la palabra de Dios, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. ¿Se dan cuenta? A lo mejor tú estás siendo testigo porque le estás ayudando a tu amigo a decir una mentira, pero en cuanto se destape esa mentira, tú también recibirás tu castigo. Por eso no te involucres. Si te dicen, ay, ayúdame, nada más di que sí lo hice o di que no lo hice. Tú dile, no, no puedo mentir. No puedo mentir porque me vas a perjudicar también a mí.
Al rato la mentira sale a la luz y yo también voy a salir perjudicado, tanto en la escuela como con mis padres, ¿vale? Cuida tu testimonio, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Porque dice la palabra que hasta el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará, ¿vale? Así que tus amigos y vecinos deben de saber que eres cristiano y que como tal no puedes mentir, ¿verdad? Y si aún así te piden de favor que no, que lo hagas, tú debes de negarte, querido niño. Y si por eso tus amigos o vecinos no te vuelven a hablar, sino que se burlan de ti y hasta te molesten, no te preocupes. Dios a su tiempo recompensará tu fidelidad a sus mandamientos, queridos niños. Si tú te mantienes fiel a Dios, tú recibirás tu recompensa. ¿Vale? No te pongas triste si ya no te hablan. Al contrario, ¿para qué quieres así amistades? Que te echen a perder. Aléjate de esas personas, porque lo único que hacen es dañar tu testimonio y hacer que caigas otra vez en las garras del enemigo. Escapa de esas personas. Cuando son personas que te quieren perjudicar, esos no son amigos, querido niño, ¿vale? Aléjate de ellos. Los verdaderos amigos Los verdaderos amigos dicen la verdad, se apoyan, se cuidan de no hacer cosas malas. Un verdadero amigo le dice la verdad al otro. Un verdadero amigo le ayuda a salir de la mentira, le ayuda a que diga la verdad, le da buenos consejos. Esos son los verdaderos amigos. Pero cuando los amigos te hacen que tú mientas, que te perjudiquen, que hagas cosas malas, esos no son amigos, queridos niños. Debes de alejarte de ellos, ¿vale? Y buscar verdaderamente la amistad genuina, verdadera, ¿vale? En donde sea una amistad, ¿verdad? Que, que se cultive con la verdad, siempre. Y que si está haciendo algo malo mi amigo, le diré que eso está mal lo que está haciendo. Eso es ser un verdadero amigo. Decirle al amigo lo que está haciendo mal y que lo deje de hacer, ¿vale? Esos son los verdaderos amigos. Y si te critican porque no lo haces, no te preocupes, porque Dios está contigo y a su tiempo te recompensará por tu fidelidad, por ser fiel a tu, a nuestro Dios, por ser fiel a nuestro Dios, ¿vale? Por comportarte como verdaderamente es un hijo de Dios, ¿vale? ¿Sabes? Ya ves cómo es importante, pero por favor no mientas, ¿vale? Ten por seguro que Dios te recompensará tu fidelidad, pero por favor no mientas. Retírate de esos mentirosos, ¿vale? Por eso debemos de tener mucho cuidado con todos y todas de caer en la mentira, porque si decimos ser cristianos y que amamos a Dios, pero no obedecemos los mandatos de Dios, también estamos siendo mentirosos. Mira lo que dice la Biblia. En primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay veces que nosotros decimos, no, es que sí, yo amo a Dios, yo le sirvo, yo lo conozco, yo lo recibí, pero si no guardamos sus mandamientos, si no obedecemos sus mandamientos, estamos siendo mentirosos y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús no está en nosotros y por consiguiente la verdad no estará en nosotros. Si nosotros decimos que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos de hablar con la verdad, obedecer los mandamientos de Dios, ser un niño obediente. Y si sabemos que la mentira y es pecado, debemos de dejarla de decir. ¿Eh? Así que, queridos niños, entonces, estamos aprendiendo que Dios aborrece la mentira. Y en esta tarde queda claro entonces que jamás debemos de considerar la mentira
como algo que no tiene importancia, porque hay mucha gente que así lo toma, incluso hasta los padres, ¿verdad? Junto con los hijos. No le dan la debida importancia, porque hasta nuestros papás, que decimos, ¿verdad? Nosotros como padres, a veces, dile que no estoy. Eso es una mentira. Y el niño está viendo y luego también él también dirá mentiras, ¿vale? Y a veces lo vemos como sin importancia, pero, ¿sabes? Es algo muy grave la mentira, porque afecta nuestra alma. Si mentimos, afectamos nuestra relación con Dios y con los demás y con nosotros mismos, porque también la mentira nos hace daño a nosotros. Dice Levítico 19:11, no hurtarás, no engañarás, ni mentirás, ni se mentirán el uno al otro. Así que retiremos la mentira de nuestra vida, queridos niños. Y por último, aquellos que me están escuchando en esta tarde, si tú estás luchando en esta tarde por dejar la mentira, de ya dejar y no decir mentiras, quiero que sepas que es necesario que aceptes a Jesús como tu Salvador en tu corazón, que le abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar y lo hagas Señor y Jesús de tu vida. Y su verdad vendrá a tu vida. Jesús dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el único camino, la única verdad es Jesús. No hay otro camino por el cual tú puedas llegar al cielo. No hay otro camino por el cual tú puedas llegar a Dios. No hay otro camino por el cual tú puedes orar a Dios. Solamente hay un camino y solamente hay una verdad que es Jesús. ¿Vale? Y solamente es el único medio por el cual nosotros podemos dejar de decir mentiras y dejar que la verdad habite en nosotros para que en nuestra boca hable la verdad. Jesús fue nuestro mejor ejemplo y seguirá siendo nuestro mejor ejemplo. Hay muchos ejemplos que nos dejó Jesús de obediencia y que debemos de seguir sus pasos si somos hijos de Dios. ¿Vale? Debemos de esforzarnos por agradar a Dios, por caminar rectamente el camino de Dios y caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Y que nuestras palabras siempre sean honestas, queridos niños, sean verdaderas y que no haya en nosotros ni siquiera la intención de mentir. ¿Vale? La Biblia nos dice que Jesús no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. El Señor siempre dice la verdad. Si dice que te ama, es verdad. Si dice que te ha de bendecir, es verdad. Y si ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, lo hará, queridos niños, porque Él nunca miente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Por supuesto que sí. Dios es verdad. En Él no hay mentira. Dios aborrece la mentira. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de hablar la verdad y no mentir. ¿Vale? Ahora, pensemos en las mentiras que hemos dicho y pidámosle perdón a Dios y prometamos decir siempre la verdad. Y si no podemos, si se nos complica, pidámosle a Dios que nos ayude para que siempre, siempre digamos la verdad. ¿Vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radio escucha, ¿vale? Así que es muy importante decir la verdad y no enrollarnos en la mentira, porque si nosotros empezamos a decir mentiras, esa mentira tenemos que cubrirla con otra mentira y esa mentira con otra y a veces los argumentos se nos terminan y ya no tenemos
cómo salir de esa mentira. Ya no sabemos salir de esa mentira porque ya se convirtió en una pelotota de estambre, ¿verdad? Y cada vez nos alejamos más de Dios, porque Dios mira de lejos a los mentirosos. No hay cabida en él la mentira. En él solamente hay verdad. Y nosotros debemos acostumbrarnos a decir la verdad, aunque tengamos que sufrir las consecuencias. El castigo durará un poco, pero nos sentiremos mucho mejor, porque estamos obedeciendo a Dios y estamos trabajando en nuestra vida espiritual. Y Dios nos dará la fortaleza y la fuerza para ser niños que hablen con la verdad y no niños que continuamente estén diciendo mentira, ¿vale? Vamos a orar para despedirnos y para dar las gracias a Dios de lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu palabra, Padre. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que es muy peligroso, Señor, decir mentiras y que no hay mentiras ni pequeñas ni mentiras blancas, todo es mentira. Y también aprendimos, Señor, que hasta para poder ayudar a otra persona para que no sufra o para salvarla de alguna cosa, también es mentira y nos hacemos testigos falsos de la mentira. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a poder, Señor, decir siempre la verdad, Señor. Fortalece, Señor, nuestro corazón, fortalece nuestra fe, Padre, para que podamos nosotros, Señor, estar firmes en la verdad y que cuando tengamos que decir o hagamos algo malo, que siempre tengamos la fortaleza y la verdad en nuestros labios para poder también afrontar aquello que hayamos hecho mal y saber pedir perdón si hemos ofendido a alguien con una mentira. Señor, ayúdanos, Padre, a ser cada día mejores, Padre. Fortalece, Señor, nuestro espíritu, Padre, para que podamos ser esos hijos, Señor, que tú quieres que seamos, Padre, para poder reflejar, Señor, a Jesús en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, Padre, que cuando hablemos, hablemos verdad y no mentira, porque hemos aprendido que tú ves de lejos a los mentirosos y también hemos aprendido que el padre de la mentira es Satanás y nosotros no queremos ser hijos de Satanás. Queremos ser hijos del Padre verdadero que eres tú. Ayúdanos, Señor, a estar siempre de tu lado, Padre. Que siempre podamos hablar verdad, Señor, aunque nos castiguen o aunque tengamos que sufrir las consecuencias por haber hecho aquello que no deberíamos de hacer, pero siempre que nuestra boca hable la verdad. Señor, ayúdanos, Padre, a ser esa clase de hijos que tú quieres que seamos, Padre, para que siempre, Señor, tus ojos estén en nosotros, Padre, y tu cuidado, Señor, siempre esté a nuestro favor, Padre. Porque ante tu presencia, Señor, no cabe nada sucio, Padre, porque tú eres santo, Padre mío. Y nada sucio, Señor, puede entrar en tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, Padre. Ayúdanos a ser, Señor, aquella clase de persona, Padre, que tú quieres que seamos, Señor. Que seamos ejemplo de los demás, Padre. No importa si no nos hablan, Padre, por no ser como ellos, Padre. No importa, mi Dios, pero tenemos al verdadero, al Dios grande, Señor, y tú pondrás, Señor, en nuestro camino, Señor, a niños, amigos, Padre, que tengan los mismos, Señor, pensamientos que nosotros, Señor, los mismos ideales que nosotros, Padre,
para que no podamos juntarnos, Señor, con gente, Padre, que puede, Señor, hacernos, Señor, caer, Señor, en algo que no debemos de caer, Padre. Que seamos fuertes para resistir, Señor, la tentación, los pensamientos del enemigo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a estar en contacto contigo, Señor. Que pongamos toda nuestra intención, todas nuestras fuerzas, Padre, para poder buscarte, para poder estar en contacto contigo, Señor. Sea, Señor, orando, cantando alabanzas, Señor, escuchando nuestro discipulado, leyendo la Biblia, Padre, para que todos esos pensamientos, Señor, malos, no vengan en nuestra mente, Padre. Dice tu palabra, Señor, que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, Padre. Pero solamente, Señor, lo podremos hacer, Señor, estando, Señor, de tu lado, Padre. Estamos refugiando, Señor, en ti, Señor, y buscando tu rostro, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes, Señor. Bendice a cada niño, Señor, a cada niña, Señor, y a cada radio escucha, Padre, que se conectó, Padre. Bendícelo, Señor, y guárdalo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye.